Durante muchos años creí que el amor era sacrificio. Que amar significaba ceder, adaptarse, soportar. Me tomó media vida entender que, a veces, lo que llamamos amor no es más que una cadena dorada que brilla a la luz del recuerdo, pero que ahoga lentamente el alma. Mi nombre no importa tanto como la historia que estoy por contar, porque podría ser la de cualquier mujer. Tengo 50 años y durante más de 2 décadas viví un matrimonio que, visto desde afuera, parecía ejemplar, un esposo atento, una casa hermosa, estabilidad económica y la apariencia de una vida plena. Pero detrás de esa fachada había una verdad silenciosa que me consumía día tras día, el control disfrazado de cariño. Conocí a Daniel en la universidad. Era encantador, brillante, de esos hombres que saben decir las palabras correctas en el momento justo. Yo tenía 20 años y el mundo entero parecía girar a mi favor. Nos enamoramos con la inocencia de quienes creen que el futuro será siempre perfecto. Cuando me propuso matrimonio, sentí que todos mis sueños se estaban cumpliendo. Durante los primeros años, nuestra relación fue un refugio. Había risas, complicidad y promesas de eternidad. Pero el amor, cuando se basa en la idealización, suele transformarse con el tiempo. Daniel comenzó a mostrar un lado más oscuro, celos disfrazados de protección, vigilancia disfrazada de preocupación, exigencias disfrazadas de amor. Al principio eran cosas pequeñas, una opinión sobre mi ropa, una pregunta insistente sobre con quién hablaba, pero poco a poco esas pequeñas grietas se convirtieron en muros. Yo justificaba todo. Pensaba que así era el amor, que su necesidad de control era una expresión de entrega. Pero cada gesto suyo buscaba algo más, dominio. Me fue aislando de mis amigas, de mi familia, de mis pasiones. No necesitas a nadie más que a mí, solía decirme, y por años le creí. El tiempo pasó y con él se fue apagando algo dentro de mí. Me sentía vacía, atrapada, reducida a la sombra de quien alguna vez fui. Sin embargo, una parte de mí aún buscaba esperanza. Me decía que quizás él cambiaría, que las etapas difíciles son parte de la vida en pareja. Pero el cambio nunca llegó. Lo que sí llegó fue una propuesta que me dejó sin aliento, una de esas ideas que no se entienden sino como el reflejo del poder que alguien ejerce sobre ti cuando ya no sabes decir no. Una noche, después de una discusión amarga, Daniel me habló de romper rutinas, de probar algo nuevo para fortalecer nuestro vínculo. Su tono era extraño, su mirada, más fría que nunca. Me habló durante horas sobre lo que él consideraba liberación. Pero su idea no era liberarme, era probar hasta dónde podía llegar su dominio sobre mí. Lo que me proponía era más que una locura, era un acto simbólico de control absoluto. Esa noche dormí en silencio, con el corazón agitado y la mente en guerra. Por un lado, mi cuerpo temblaba de miedo, y por otro, una voz débil dentro de mí empezaba a gritar, esto no está bien. No dormí. Miré el techo hasta que el amanecer trajo consigo una claridad que no esperaba. Comprendí que mi vida se había convertido en una prisión elegante, con paredes de rutina y barrotes hechos de miedo. Durante los días siguientes, Daniel insistió. No aceptaba un no por respuesta. Sus palabras se volvieron un mecanismo de manipulación emocional. Confía en mí, es por tu bien, esto nos unirá más, no seas tan cerrada. Pero lo que en realidad quería era ver hasta dónde podía someter mi voluntad. Yo ya no era su esposa, era un reflejo de su poder. Y él lo sabía. Comencé a sentir que me ahogaba. Cada conversación, cada gesto, cada mirada suya se había vuelto una carga insoportable. Entonces comprendí algo que cambió todo, el control no siempre llega con gritos ni golpes. A veces llega con una sonrisa, con promesas de amor, con palabras dulces dichas al oído. Y cuando te das cuenta, ya estás encadenada. Finalmente, accedí a su prueba. No porque quisiera, sino porque ya no tenía fuerzas para resistirme. Pero esa noche, la que él pensó sería su victoria, se convirtió en el principio de mi libertad. No contaré los detalles, porque no importan. Lo relevante es lo que sentí en medio de aquella situación. Por primera vez en muchos años, algo en mí despertó.
No deseo ni placer. Despertó mi conciencia. Despertó mi voz interior, esa que había callado durante años para no provocar discusiones, para no perder su amor. Esa noche no fue de pasión, fue de revelación. Comprendí que había estado viviendo bajo un hechizo de miedo, que mi vida se había reducido a complacer, a obedecer, a existir bajo la mirada constante de otro. Y en ese instante, en medio de la confusión, la rabia y la tristeza, sentí algo que no había sentido en décadas: poder. No el poder de dominar, sino el de decidir. El poder de decir basta. Cuando la mañana llegó, me senté frente a Daniel. Tenía esa sonrisa de satisfacción que tantas veces había usado para disimular su vacío. Esperaba verme sumisa, confundida, dispuesta a justificar todo una vez más. Pero no fue así. Lo miré directamente a los ojos y le dije: ya no te amo. Y aunque lo hiciera, no volvería contigo. Porque amar no es obedecer, y lo que tú llamas amor es solo miedo disfrazado. No gritó. No respondió. Por un momento, vi en sus ojos algo que no esperaba: miedo. Tal vez por primera vez entendió que había perdido el control. Me levanté, tomé una maleta con pocas cosas y salí por la puerta sin mirar atrás. Sentí el aire golpear mi rostro y, por primera vez en muchos años, respiré con libertad. Al principio, el silencio me dolió. La soledad era extraña. No sabía qué hacer con tanto espacio, con tanto tiempo para mí. Pero poco a poco, ese silencio se transformó en música. Volví a leer, a escribir, a caminar sin destino. Volví a mirarme al espejo y reconocer a la mujer que había perdido. Era más vieja, sí. Tenía arrugas, cicatrices, dudas. Pero también tenía algo que no había tenido antes: conciencia de su propio valor. Con el paso de los meses, comencé a sanar. A veces lloraba sin razón aparente, otras veces reía con la ligereza de quien vuelve a nacer. Fui entendiendo que el amor verdadero nunca te encierra, que quien te ama no te pide renunciar a ti misma. Aprendí a estar sola sin sentirme vacía. Descubrí que la libertad no se encuentra fuera de ti, sino en el momento exacto en que decides dejar de vivir para complacer a los demás. Hoy, años después, miro hacia atrás y no siento rencor. Daniel fue parte de un capítulo que necesitaba cerrar para entenderme. Gracias a él aprendí la diferencia entre amar y rendirse, entre ceder y desaparecer. Y aunque su sombra aún aparece en mis recuerdos, ya no tiene poder sobre mí. Porque entendí que el verdadero control no es dominar a otros, sino gobernarse a uno mismo. He conocido nuevas personas desde entonces, pero no busco que nadie me complete. Estoy completa. He aprendido a escuchar mi voz, a poner límites, a no justificar lo injustificable. Mi historia no es de venganza ni de dolor, es de renacimiento. De cómo una mujer que vivió por años en el silencio decidió hablar, y en el acto de hablar se salvó a sí misma. A veces pienso en todas las mujeres que viven historias parecidas, ocultas tras la apariencia de matrimonios felices. Y quisiera decirles algo: no hay amor posible donde hay miedo. No hay fidelidad si lo que se guarda es la propia voz. No hay hogar si el alma vive en prisión. La libertad no siempre llega con un grito. A veces llega en un susurro, en una decisión silenciosa, en una mañana cualquiera en la que te miras al espejo y finalmente dices: ya basta. Hoy empiezo a vivir para mí.